Saludos, hoy por media nostalgia para celebrar el ascenso a Villa de Barranquilla, Colombia, decidí hacer un video usando como ejemplo las dinámicas musicales de la ciudad. La cosa va más o menos así. Cada cierto tiempo hay una especie de disputa entre vallenato y salsa. Esta vez la costra la levantó la serie de Netflix Medusa, la cual hizo entenderle a los que la vieron que Barranquilla era el estereotipo de ciudad caribeña que se vende en los medios de comunicación, estereotipos que obviamente no comparten y que son ofensivos. Esto nos permite analizar ciertas cosillas. La primera es la evolución musical durante el siglo XX en Barranquilla y cómo esto está atravesado por cuestiones indirectas que van dando forma al paisaje sonoro. El segundo patrón es una vieja disputa que tienen los puertos con la parte interna del Caribe, que suele conocerse como la sabana. Por esa relación amor-odio, con el tiempo ha nacido un regionalismo que intenta apartar las costumbres sabaneras que se ven como atrasadas con las de los puertos que se ven a sí mismos como la punta de lanza de la innovación y el progreso. Con esta pequeña intro vamos a ver cómo se dan esas oleadas musicales, cómo esto repercute en la identidad y desde allí se construye una proyección de región. Ahora, haciendo la salvedad, aquí se va a hablar de música a grandes rasgos, lo específico queda para los historiadores que viven en Curramba. Lo mismo, si tu idea es que Barranquilla es la capital del Caribe colombiano, puede que debas escuchar a Hugo Luis y no a mí. Antes que nada, un poco de historia. Barranquilla se perfila como uno de los principales puertos del siglo XX en Colombia y el Caribe en general. El mismo tiene acceso al mar y al río Magdalena, por lo que se ganó el puesto como un eje central del comercio, puesto que duró hasta la apertura de Buenaventura en el Pacífico colombiano y su importancia hacia la década de 1950. En el país se dan dos tipos de oleadas culturales, que transmiten y transforman el arte. El primer tipo de oleada son las internacionales. Para este caso son elementos musicales que tienen fuerza en procesos de globalización. Las resultamos escuchando por seguir patrones de moda y de acuerdo al caso ayudan a sentirnos parte de otras latitudes más desarrolladas. Al mismo tiempo permite diferenciarnos de otros grupos que prefieren sonidos autóctonos o ya traducidos a su cultura, apropiación que llaman. La vieja confiable de imitar y adaptar. Al mismo tiempo y muchas veces a un nivel complementario existen las oleadas culturales internas, que son productos del país. Estas se originan en espacios donde un ritmo se perfecciona y como mercancía, los dueños de los medios de comunicación replican esos géneros musicales como parte de un modelo comercial. Esto es parte de un proceso más amplio que genera arquetipos y estos a su vez se transforman en estereotipos regionales que se sustentan en esos tipos de música. Pero por ser un mero producto no se muestra la complejidad de la sociedad de origen. También cabe recalcar que muchas oleadas internacionales comienzan como oleadas regionales o internas. Y bueno, ustedes dirán, ¿por qué no se ha hablado de la tierra de Shakira? Y yo les diré tranquilos, todo esto es necesario, pues Barranquilla no escapa a esta lógica. Si bien no es saludable hacer divisiones como quien corta un pan, aquí lo haremos como una guía para que puedan curiosear por internet. Dicho lo dicho, la primera etapa cubre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. Resulta que cuando la ciudad se perfiló como el puerto más importante del país, no lo hizo exclusivamente con el impulso local. Debido a diferentes procesos mundiales, a la ciudad llegaron inmigrantes, entre los que se podían contar alemanes, italianos, estadounidenses, franceses e inclusive chinos, japoneses, sirio-libaneses y judíos, que estaban interesados en invertir capital en la ciudad. Al igual, también gente de otras regiones del país migró a Barranquilla, sobre todo por procesos de violencia y también porque la ciudad estaba boyante en ese tiempo. Debido a esto, y con las tecnologías de ese momento, el caso del tocadisco y la evolución de los discos que comenzaron con los de cerámica hasta convertirse en los de acetato que hoy en día se coleccionan, por el lado europeo figurarían zarzuelas, óperas, operetas o pasillos. Por el lado de los estadounidenses comenzaría a sonar el jazz, que sigue siendo muy importante en la ciudad, los foxtrots y ritmos similares, e incluso el tango, cuando este fue reconocido como música de salón. Hasta aquí diremos que todo era muy elitista, y pues claramente lo era, pero la gente del común escuchaba son cubano como el trío Matamoros de la primera alineación, la siempre inmortal cumbia que se había desarrollado no muy lejos en algún lugar del siglo XIX, tomando su forma actual entre los años 30 y 40, donde se expandió por toda Hispanoamérica. Con ella también podemos contar apropiaciones de música de élite por artistas del común que produjeron aires, como el caso del fandango.
También en este periodo hay que tener en cuenta que, por la misma dimensión de la ciudad, era común que coexistieran salones de élite como el ABC, que con el tiempo se transformaría en el Salón Barranquilla, o bien los populares salones burreros que tomaban especial importancia durante los carnavales o la extinta fiesta de San Nicolás de Tolentino, los cuales estaban apostados cerca de la iglesia de San Nicolás o la calle del Progreso en el centro. Aquí debemos hacer un paréntesis. Si bien muchos de los ricos de la ciudad dejarían sus casas en el centro luego de la construcción de la urbanización del Prado, aún continuaban bajando al centro de la ciudad, que era el espacio de intercambio y ocio por excelencia. Era común que luego de las reuniones en los salones de la Murillo hacia arriba, terminaran en los salones populares o en las rejas de cumbia en el barrio bajo. La segunda oleada musical ocurre en la década de los 50, hasta casi los 90, la cual es una época delicada, pues en los 50 el proyecto de inicios de siglo entra en decadencia. Verán, entre la década de los 50 y los 60, la movida musical de la ciudad comenzó a inclinarse hacia lo tropical y lo popular. Popular en el sentido del pueblo, no de la música popular ni de banda que se escucha actualmente. En parte porque muchos de los inmigrantes que habían llegado estaban viejos, muertos, se habían ido o bien sus hijos ya no se sentían representados por esos ritmos de ópera o salón. Poco a poco los tangos, los valses y pasillos se fueron dejando de lado, retomados junto con la música clásica en espacios académicos. Pues los intentos de replicar aires andinos en el Caribe, como el caso de la Estudiantina de Barranquilla, simplemente no tuvieron mucha acogida, quedando solo el jazz, el cual hasta la actualidad suele ser la fusión predilecta para llevar a un público culto piezas de vallenato o cumbia. Es en esta misma época en donde hace aparición el rock, traído principalmente por las personas que iban y venían de Estados Unidos. La cumbia sería fusionada con el merengue por el gran Pacho Galán para crear el merecumbé. Tanto Galán como el revival de la cumbia venían desde los años 40, es decir, ambos se forjaron en la oleada anterior. Esta caribeñización de la música del Caribe, si bien puede sonar redundante, dio paso a una postura antiandina, que no se tuvo en la primera etapa, sobre todo porque las élites de ese entonces compartían los gustos europeos y estadounidenses. Aquí eso ya no era prioridad, sobre todo porque se vino un giro hacia lo afro a nivel mundial, y es precisamente en ese movimiento donde se le da inicio a la salsa, que nace en Estados Unidos, dando origen a uno de los fetiches musicales de la ciudad, y esto es Retrotopía viva en la actualidad. La salsa tuvo bastante acogida en el puerto, y por su sonoridad quedó dentro de la idea de música antillana. Si podemos decir que Galán jalonó la cumbia a este nuevo escenario, lo mismo podemos decir del poco homenajeado, pero a la vez importante Nelson Pinedo, que de cierta forma fue punta de lanza en la representación de la ciudad en el ámbito internacional. Si bien su trayectoria es muy amplia, nos interesa su trabajo a partir de 1954 con la Sonora Matancera, aunque tampoco podemos ignorar que él logró proyectos importantes incluso con Galán y en otros géneros muy distintos, inclusive los de Sabana. Si los 60 serían la consolidación de la música antillana, posteriormente llamada salsa, esto seguiría en un proceso que se debatía entre la recepción de la música insular, las piezas originales que tenían todo un aparato de difusión radial dentro de la ciudad, unas propuestas propias que van muy superficialmente con algunos renacimientos en la década de los 80 con agrupaciones como Raíces o Bananas. Sin olvidar el Joe Arroyo, que mantuvo siempre en alto la importancia de Barranquilla en lo referente a la musical, tanto así que compuso la canción En Barranquilla me quedo, que es un himno. Hacia la década de los 70 reaparece el rock, que aún no se había agotado y era presentado no solo en su formato musical y principalmente en el norte de la ciudad, sino que debido a la tendencia a la americanización que se vivía, ya saben, el Prado, la bandera del Junior o el movimiento salsa, la televisión y el cine darán ese apoyo a ese género anglo con algunas variaciones en los discos y el pop. En esta misma década aparece la champeta, que si bien se desarrolló desde más antes con el soukous, es uno de esos puentes musicoculturales que tiene Barranquilla con Cartagena, que comparten muchas cosas por su cercanía y su coexistencia histórica. Este va a ser una inspiración no robo, según se vea, de música de origen africana que era tocada a través de sound system o equipos de sonido cada vez más complejos a los que se les llamó picó. Otro aspecto es la consolidación del vallenato, que venía desde la sabana y que desde ese momento dio vida a una disputa regional. La cosa es sencilla, la música vallenata, donde el acordeón había desplazado a la guitarra, se vio apoyada por los marimberos, es decir, traficantes de María Juana, que no compartían la visión moderna de los curramberos, haciendo que rápidamente se vieran como un contrario.
como música de pueblo que poco tenía que ver con ese gran Caribe. Frente a ello no se pudo hacer mucho. Los marimberos, al tener bastante poder económico y posicionarse en el norte de la ciudad, en barrios como Boston, rápidamente lograron que su música sonara en la radio y las casas disqueras comenzaron a apoyar este género que siempre había estado en la ciudad, pero que ahora sería visto como música de traqueto. Ya hacia la década de los 80 no hay mayor cambio en las dinámicas musicales. Lo que sucede es que hay un posicionamiento de la música caribeña y se pierde cualquier atisbo que no sea en clave caribe, a la vez que se enraizó más el vallenato con una nueva oleada que se expandió a nivel nacional, con representantes como Diomedes Díaz o Rafael Orozco principalmente, o el caso de la salsa, / música tropical, que continuaba dando de qué hablar. El caso de la Orquesta de la Verdad, fundada por Ello Arroyo, y el rock junto con su variante metal, que conforme se tornó más pesado, se volvió de nicho, también es en esa década que surgen las primeras movidas del hip hop. Y en los 90 nos enfrentaremos a tres fenómenos. El primero, la conciencia de que los bailes de salón quedaron en presentaciones en algún espacio cultural, como Bellas Artes. Segundo, se inicia la cadena de renacimientos que seguirán hasta entrado el siglo XXI con la cumbia. Y tercero, los conciertos de alguna forma u otra muestran que Barranquilla también tiene un fuerte underground, o sea, una escena no tradicional, marcada por el rock y el metal, dando como resultado la entrada de un rock tropical, esbozado en lo que posteriormente se conocería como tropipop, que tenía más de cachaco que de Caribe. Como paréntesis, es desde aquí que Shakira se comienza a perfilar como una artista influyente, no solo en Quilla sino también a nivel nacional, la cual en esta etapa será la representante del rock que netamente será más pop. Y como último caso del underground podríamos hablar del primer concierto de hip hop en la ciudad, que si bien solo tuvo una edición, sería parte de la historia de este género en clave currambera décadas después. Por alguna razón pareciera que las dinámicas de la ciudad a nivel musical se detuvieron en los 90s e inicios del 2000. La propuesta vallenata llegó hasta la nueva ola. La salsa se quedó en los avatares de los años 60 y 70 y como máximo hasta la salsa rosa, con la cada vez menor representación de artistas locales. El rock no superó los 90 y se replegó hacia el norte de la ciudad con la nostalgia de lo grunge. El metal rara vez superó los 2000. La champeta sigue en el mismo sistema de picó que le dio origen. Lo que sí es cierto es que los artistas locales hacen su mejor esfuerzo para mantener en pie sus respectivos géneros, aunque los más grandes no quieren asociarse con los pequeños para proteger la propiedad intelectual y son presas de las disqueras. Dejar hasta la década del 2000 en adelante es algo deseable para este análisis por cuestiones metodológicas, por varios motivos. Por un lado, aquí ya vemos una total caída del centro. Ahora se intenta que el eje de toda la ciudad sea el malecón, que es una trampa de turistas y que marca el entierro del Paseo de Bolívar como epicentro sociocultural de la ciudad. Los sucesivos renacimientos de géneros como la misma salsa o la champeta muestran la poca innovación musical dentro de la ciudad, que queda solapada por estereotipos caribeños. Eso sin decir que los artistas emergentes o tienen una pésima visibilidad o deben migrar a Medellín o Bogotá. Si bien esto no es malo, solo es una dinámica propia. También es cierto que la ciudad cada día está más huérfana de hitos culturales. En este caso el único que se mantiene es quizás Shakira, que intenta dar uso de todo el repertorio musical barranquillero acumulado por décadas, aunque eso también tiene ciertas connotaciones políticas, las cuales son notables con la estatua del malecón o bien la idea de cambiar el nombre de la calle 72 por Avenida Shakira. Bueno, mi gente, saludos. El motivo de este pequeño clip es como para dar a entender que no utilizamos casi fuentes secundarias en las oleadas musicales, porque por lo general tienen como cierta intención de dejar siempre como que lo único que se escuchaba era caribeño en Barranquilla, pero no es así. El deber ser de esto es simplemente decirles que se usó prensa como fuente primaria y prensa de la época. Es decir, si van al archivo histórico de Barranquilla ya en la aduana, ustedes pueden buscar listas de discos que se vendían en la época como para saber qué se escuchaba. Por eso pues es este pequeño clipcito, para que digan, ¿de dónde sacó la información? Está en la aduana. Y con los recuerdos de periódico que les voy a mostrar a continuación. Se me cuidan, un abracito, chau. Si quieres mantenerte en que la salsa es el sumo de la cultura barranquillera y que junto a ella solo pueden reinar géneros que sean sinónimos del progreso y pujanza de la Puerta de Oro, o que más allá del puente de Pumarejo solo hay monte, bueno, deberías quedarte con el resumen de las oleadas. Si ese no es el caso, pausa y sírvete un juguito de corozo, aún falta un poquito. La música forma parte de una discusión más amplia que engloba todo lo identitario, que ha sido reconocida como una forma de expresión cultural,
que no solo entretiene, sino que también desempeña un papel crucial en la formación de identidades sociales y en la cohesión comunitaria. Las canciones son más que meras composiciones sonoras, son vehículos de significado cultural que moldean nuestra percepción y conexiones sociales. Esto es importante porque en últimas define cómo ves tu pertenencia en el mundo, y desde ahí todo el sentido que le encuentras a lo que te rodea. De allí que la música popular, repetimos, en la música del pueblo, no el género popular parecido a la banda mexicana, es un poderoso factor de identificación. Se debe pensar en aquellas creaciones que por surgir de ciudadanos simples, desde la calle o una romántica esquina, expresan sin ambages, vicisitudes y vida cotidiana de los seres humanos. Su atavica lucha por la supervivencia, sus alegrías, tristezas, rencores y amor. De hecho, muchos casos que entendemos como folclore, identidad, cultura o tradición vienen dadas por lo que se nos enseña y obviamente la disponibilidad de esa música en el día a día. Por esa misma razón es que cada generación entra en conflicto con las nuevas, pues los valores y gustos no siempre se heredan. Por eso es que en Barranquilla no suenan zarzuelas en la década de los 80, porque las personas de esa generación no sienten ningún apego emocional. Tampoco siempre se tuvo una idea de que el vallenato fuera música de traqueto o música de monte. Ahora, si estás viendo esto, llamas la ópera o la música clásica, eres una excepción a la regla. Pero eso no significa que en pleno carnaval, en el pico del barrio, luego de que todos estén prendidos, tú pongas una pieza de Beethoven y todos te vayan a felicitar. Eso en cuanto a la identidad. Pero, ¿qué podemos decir del regionalismo? Si bien el regionalismo es bueno porque permite preservar muchos elementos sociales, al mismo tiempo que regula de cierta forma lo que entra y sale socioculturalmente, para este caso en concreto no funciona igual. La alineación de la salsa como la cúspide musical de la ciudad es un problema porque no entiende lo dinámico que es una ciudad-puerto, y si lo entiende lo hace a medias. Siguiendo esa idea, mantener ciertos elementos regionales no evita que se transformen en estereotipos, lo cual sucede cuando no se dinamiza los elementos culturales. Por un lado nos enfrentamos a una sociedad sincrónica, que tiene su cabeza metida en el presente, que no ve al pasado de manera crítica para entender su evolución cultural, muy a pesar que existen varios programas de historia en universidades que no abordan estos temas, dando campo a entusiastas de la historia o historiadores de fin de semana que no permiten entender otros fenómenos diferentes a los que le producen ganancias, visibilidad en la ciudad o simplemente estatus social. Esta imposibilidad de mirar fuera y recordar hacia adentro dio como resultado que mucha de la música del Caribe no pasara por Barranquilla, siendo pionera en radio y sellos disqueros, logrando que sus aires miraran hacia Medellín, siendo el ejemplo de esto Lucho Bermúdez, lo que inició una domesticación de la música antillana a lo que se llamó música tropical o chucuchucu, que alimentó el regionalismo paisa burgués con discos fuentes. Lo paisa afectaría a la ciudad décadas más tarde. Básicamente, sin ñeros no hay paisas. Es una coincidencia que luego del monopolio económico de la ciudad con el modelo sirio-libanés se diera la toma gradual de los circuitos culturales de la ciudad, donde podemos contar el Junior, el auge de la troja, la salsa, la misma emisora olímpica y otro grupo de cosas que en el fondo afectan las dinámicas de la ciudad. Nada más basta ver cómo se juega con el carnaval en todo este entramado. La forma más fácil de palparlo es mediante la música y cómo se ha perfilado desde los 2000, casi como un síntoma de una enfermedad más grande. La idea que el ñero pura sangre es exclusivamente salsero simplemente no encaja con la dinámica histórica de ese puerto. Si nos ponemos finos, la salsa llega mucho después de la cumbia y el vallenato. El problema está más del lado del progreso que siempre se ha repetido desde las élites hacia abajo. El barranquillero no puede soportar que su ciudad pujante ya no existe y que la politiquería se enquistó en lo más representativo de su identidad. Eso hace que intenten atrincherarse en los 60 y 70. Al final saben que comenzó el Alzheimer y tienen miedo que un día se levanten sin saber quiénes son realmente, con una botella de ron, una camiseta del Junior, al lado de un pico pero sin saber cómo llegaron ahí. Gracias por llegar hasta aquí. Un abrazo de parte de Reinventología. Quien les habla, Andy Espinosa. Y hasta el sol de hoy, esperamos el acta de fundación que unos sujetos por ahí decía que tenían y que ya llevamos 3 años esperando a que la saquen. Feliz día.